Tenemos, por tanto, dos elementos que hemos estudiado, el juicio reflexionante y la finalidad. El tercer elemento que aparece en esta tercera crítica con valor propio es el sentimiento. Cuando la finalidad subjetiva encuentra una adecuación en los objetos del mundo, hemos dicho que nos produce un sentimiento de placer. Sobre él se apoyará el juicio estético, que es reflexionante porque no se basa en un concepto concreto, sino en un sentimiento. Y eso es así porque en esta adecuación, el sentimiento estético cumple una función trascendental específica. El sentimiento estético funciona como un criterio trascendental propio y diferenciado, con cierta universalidad y necesidad, en forma de gusto y de genio artístico. Eso es debido también a una función nueva de la imaginación, una función que no es la que tenía en lo teórico de esquematizar conceptos, sino que funciona en libre juego, que proporciona ideas adecuadas propias, formas bellas, sublimes o artísticas. El sentir había aparecido ya en el ámbito teórico, el estudiado en la crítica de la razón pura, pero era un sentir que se vinculaba a la materialidad del objeto, en forma de sensación y de percepción, y del que se servía el sujeto para relacionar objeto con objeto, para relacionar los objetos entre sí. El sentir también apareció en el ámbito práctico o moral, en la forma de un sentimiento de respeto ante la ley moral y los seres libres, y de sentimiento de contento de sí moral cuando cumplimos con el deber. Ambos sentimientos prácticos relacionan el sujeto consigo mismo, con su ser originario. Ahora, en la crítica del juicio, el sentir queda referido solo a la forma del objeto y en su relación con el sujeto. Es el sentimiento que ocasiona en el sujeto la forma del objeto cuando éste se le muestra adecuado a las capacidades de captación y de expresión. Por consiguiente, la crítica del juicio es un estudio del significado y de la validez trascendentales del sentimiento. Y aquí encuentra, de nuevo, Kant una forma de sistematizar arquitectónicamente su filosofía, utilizando otro sentido del término facultad. Cito: todas las facultades del alma o capacidades pueden reducirse a tres que no se dejan deducir ya de una base común, como si fueran tres incondicionados. Esto lo criticarán los idealistas alemanes. Y esas tres facultades son la facultad de conocer, la estudiada en la crítica de la razón pura, el sentimiento de placer y de dolor, que es aquí el tema en esta tercera crítica, y la facultad de desear, que fue vista en la crítica de la razón práctica. Pues bien, si en la facultad de conocer el entendimiento con sus categorías es sistematizador, y para la facultad de desear es la razón práctica y su imperativo categórico, es de suponer que para la facultad de sentir, el juicio, en su casi autónoma como juicio reflexionante, provisto de la finalidad, pueda señalar algo a priori para el sentimiento. Porque entre las facultades de conocer y desear está el sentimiento de placer, así como entre el entendimiento y la razón está el juicio. En consecuencia, el sentimiento de placer y de displacer tiende un puente entre el deseo y el objeto, entre la libertad y la naturaleza, entre el deseo y el objeto deseado o no deseado. Bueno, esto, lo que acabo de decir, es por lo que respecta a los actores de este nuevo campo de estudio, que era el segundo punto que quería tratar. Y ahora pasemos al punto tercero y último necesario para captar la función sistemática del juicio. En este tercer punto hay que ver los objetos o los campos de estudio de la crítica del juicio. Vamos ahora a ver los lugares en donde aparecería esa síntesis de libertad y naturaleza, o sea, en qué fenómenos puede y debe aplicarse
el juicio reflexionante guiado por la finalidad o la adecuación. ¿Cuáles son esos fenómenos? Pues bien, en la crítica del juicio aparecen 4 asuntos o fenómenos que, según Kant, han de estudiarse y comprenderse desde el juicio reflexionante. El primero es el paso de la experiencia en general a la particular. Y dentro de la experiencia particular habría 3: los seres orgánicos vivos, la historia y la experiencia estética. Vamos con el primero. El paso de la experiencia general a la particular. ¿Qué significa eso? La experiencia objetiva en general es la configurada por las formas a priori estudiadas en la primera crítica: el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad, los esquemas trascendentales de la imaginación, las categorías del entendimiento y los principios del juicio. Estas formas configuran y hacen posible la experiencia objetiva en general. Es decir, con ella podemos decir: esto es un objeto, eso también es un objeto, aquello es asimismo un objeto, pero nada más. No podemos señalar qué objeto en concreto es, si es una silla o un elefante o un río. Decir esto último es descender a la particularidad de la experiencia, pasar a particularizarla, a especificarla, a articular la experiencia de manera concreta y específica, organizarla mediante leyes y conceptos concretos. Primero mediante conceptos empíricos, los llama Kant, en contraposición a los conceptos a priori o categorías. Las categorías articulan y se aplican a toda la experiencia, a todos los fenómenos, mientras que los conceptos empíricos solo señalan parte de la experiencia, solo se aplican a algunos fenómenos. Por ejemplo, el concepto de mesa solo sirve para determinar los objetos concretos, las mesas, y muchos otros no, todos los demás que no son mesas. Y lo mismo ocurre con todos los otros conceptos empíricos. Pero además de elaborar los conceptos empíricos para articular la experiencia concreta, hay que pasar de la categoría general de causa y de relación recíproca de los fenómenos entre sí en general a determinar y concretar esa relación entre los fenómenos por medio de leyes concretas y particulares, las leyes de la naturaleza, determinar qué causa en concreto van teniendo cada uno de los fenómenos. Pasamos así del conocimiento de que hay un mundo en general al conocimiento del mundo concreto que nos ha tocado vivir, este concreto en el que estamos. Pues en vez de estos objetos que nos rodean, podría haber habido otros muy distintos, lo cual no está determinado, no está fijado por las categorías y por las demás formas a priori de crítica de la razón pura. Esto es facticidad, contingencia, empiricidad. Y ante esa contingencia necesito el principio de finalidad o adecuación para introducir en ella cierta inteligibilidad. Y aquí viene la función del juicio reflexionante, según nos lo explica Kant en la introducción de la crítica del juicio, parágrafos 4, 5 y 6. Allí nos recuerda Kant que el juicio en general es la facultad de pensar lo particular, ese es el objeto dado, como contenido en lo universal, ese es el concepto. En la crítica de la razón pura, lo universal, el concepto, es dado por las categorías y el objeto es subsumido mediante el juicio determinante. Pero para señalar y determinar la variedad infinita de cosas que hay en el mundo, el juicio no tiene a priori conceptos particulares empíricos dados, sino que ha de elaborar esos conceptos y ha de elaborar las leyes específicas que los determinan, a fin de ordenar la experiencia, de orientarse en el conocimiento y en la acción, y de saber a qué atenerse con esas cosas concretas que tiene delante. Entonces ya no acabe aquí un juicio determinante, porque aquí la reflexión ha de ir de lo particular dado a lo universal interpretador, ordenador, que determina, va del caso concreto a elaborar el concepto empírico que lo subsume y le da sentido, de la causa en general a las leyes concretas que determinan la naturaleza que tenemos delante, esa que nos ha tocado justamente, y esa es la labor del juicio reflexionante. Pues bien, en esa labor ordenadora de la experiencia particular,
el juicio reflexionante sigue el principio trascendental de la finalidad, o como lo llama Kant, la ley de especificación de la naturaleza. Es decir, el juicio reflexionante se rige y se orienta por la exigencia trascendental de que dicha variedad ilimitada de fenómenos sea cognoscible por nosotros, sea adecuada a nuestras capacidades cognitivas y no nos desborde de manera que quedemos desorientados, y procede a ordenarla según esa exigencia trascendental. Todo el que se ponga a investigar la naturaleza concreta que nos rodea parte de esa premisa, que con la enorme variedad de fenómenos del mundo hemos de poder configurar una experiencia coherente y cognoscible, una experiencia manejable, captada mediante conceptos y leyes sistemáticamente ordenables. Kant piensa aquí en concreto en una ordenación de las cosas en género y especies, como lo hizo Linneo, que clasificó a los seres vivos en especies y género, y además agrupó los géneros en familia, y las familias en clase, y las clases en tipos, y los tipos en reinos de la naturaleza, el reino animal, el vegetal y el mineral. Hay que ordenar la naturaleza, en particular, por medio de conceptos empíricos, pero también mediante leyes con los que podamos construir un saber abarcable y sistemático que logre elaborar una física, una química, una botánica, y podamos saber a qué atenernos. Cuando eso se logra y comprobamos dicha adecuación de la naturaleza a nuestras capacidades, eso nos produce un placer, un sentimiento de placer, como si la naturaleza hubiera sido hecha para nuestro conocimiento, como si ella, según decía Galileo, hubiera sido escrita con los caracteres matemáticos que nosotros vamos configurando. Pero no podemos afirmar que esa adecuación o finalidad de la variedad de los objetos a nuestro conocimiento fuese algo constitutivo de la propia naturaleza, pues ella se forma solo mecánicamente. Ni podemos llegar a un Dios creador de la misma que tuviera en su mente el acomodarla a nuestro conocimiento, sino que es solo un principio regulativo, una exigencia trascendental de nuestro conocer y actuar, no un principio metafísico. Y no sabemos tampoco hasta dónde nos llevará. De hecho, la física actual está continuamente luchando contra sus propios límites. Pero esa adecuación de la naturaleza en su diversidad es una exigencia trascendental, pues sin ella no sabríamos orientarnos ni actuar adecuadamente con las cosas. No sería posible el uso empírico del entendimiento, ni por tanto el conocimiento concreto del mundo. Y aquí vemos de nuevo el modo trascendental de pensar, la manera de razonar y argumentar del método trascendental kantiano, que es en cierta manera condicional y no absoluto dogmático, pero tampoco empirista. Ese razonamiento es el siguiente. Si no hubiera adecuación en absoluto de la naturaleza a nuestras formas de comprensión, nuestra subjetividad sería imposible. Pero dado que existimos, es posible afirmar con fundamento un cierto grado de adecuación, una adecuación que hemos de ir ensanchando con el desarrollo de nuestro conocimiento, de nuestra ciencia y de nuestras habilidades. ¿Hasta dónde podremos llegar en esa tarea? Eso no está determinado. Esto por lo que respecta al primer campo de estudio de la crítica del juicio, que era el paso de la naturaleza, de la experiencia en general a la experiencia en particular. El segundo campo de estudio de la crítica del juicio son los seres orgánicos vivos. Acabamos de ver el paso de la experiencia en general a la particular, y una vez aterrizado en esa experiencia particular y suponiendo incluso no solamente las formas puras del conocimiento, sino también los conceptos y las leyes empíricas, nos asaltan tres fenómenos que requieren o parecen requerir de nuevo las funciones del juicio reflexionante y la aplicación de la finalidad en la naturaleza. Esto es, la comprensión de la naturaleza desde su adecuación a la subjetividad. Esos tres son los seres orgánicos vivos, la historia y la experiencia estética.
Vayamos con el primero. Los seres orgánicos vivos es un asunto que ocupa gran parte de la crítica del juicio teleológico, que es la segunda parte de la crítica del juicio. Como el objetivo de esta conferencia es la de hacer una presentación general de la función sistemática de la crítica del juicio, no voy a detenerme a explicar con detalle estos tres asuntos, este asunto y los dos siguientes, la historia y la estética, sino solamente ofrecer de ellos unas breves ideas esenciales encaminadas a la comprensión de nuestro tema. Víamos al principio que la libertad debe realizar sus fines en el mundo y que por tanto la finalidad había de ser un principio capaz de organizar la naturaleza. Pues bien, en los seres vivos parece como si la finalidad y la subjetividad se hubieran ellas mismas objetivado, se hubiesen materializado, tomado cuerpo en el mundo. Pues tanto su cuerpo, sus órganos y partes, como sus acciones parecen estar organizados y dirigidos por un fin. Son ellos, dice Kant, los que nos permiten hablar de un fin natural, Naturzweck. Los seres vivos parecen exhibir desde sí una finalidad interna, objetiva y material. No son algo que sean utilizable meramente como medio, como ocurre con el agua, que es un medio para calmar la sed, sino que se comportan como seres que utilizan a otros para afirmar su existencia. Y ahí la finalidad en ejercicio. Más aún, exhiben en su propia constitución interna e individual una forma, un funcionamiento que va más allá de la causalidad mecánica y resulta inexplicable desde ella, sostiene Kant. Es decir, se trata de una forma y un funcionamiento que se nos aparece como contingente desde la perspectiva meramente mecanicista. O sea que no puede explicarse por entero desde el enlace de causas reales o eficientes. Nexus effectivus. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la causalidad mecánica es lineal. Va de la causa al efecto sin retorno. O sea, el efecto no puede ser a su vez causa de la causa. Es una causalidad unidireccional. Por el contrario, la forma y el funcionamiento de un ser vivo muestra el enlace propio de las causas finales, ideales, que es circular. El ser vivo es causa y efecto de sí mismo. Y esto en tres sentidos, dice Kant. El primero es que el fin natural es causa de sí mismo como totalidad, en cuanto objeto delimitado, en cuanto individuo. Un animal, un gato, por ejemplo, se forma y crece desde sí, desde que es una célula en el cuerpo de la madre hasta que es adulto y durante toda su vida se mantiene en vida a partir de sí mismo. Es la idea del todo del objeto, del individuo, lo que lo determina, lo delimita y lo sostiene con autonomía configuradora y funcional. Y va incorporando materia de la naturaleza, por medio de la comida, y configurándola según su forma. De hecho, un organismo vivo está renovándose de manera continua. No creando la materia ex nihilo, pues entonces dejaría de ser un objeto natural y se convertiría en objeto mágico o milagroso. Eso ocurre también con la libertad. La libertad humana tampoco crea el mundo ex nihilo, sino que solamente determina los objetos dados necesarios para obtener su fin, lo transforma según sus objetivos. La finalidad implica, por tanto, espontaneidad, pero también finitud. Un ser omnipotente no necesitaría medios, ni tiempo, ni esfuerzo para ser enteramente lo que es. En segundo lugar, el ser originario vivo es causa y efecto de sí mismo, porque aquí el todo, el concepto que determina las partes, sea la finalidad, no procede de fuera, no está fuera del objeto, como sí ocurre en la finalidad reflexiva humana, donde el concepto de la silla está en la mente del carpintero que la construye
pero no está en la silla misma, es decir, la silla misma no se construye a sí misma. Aquí el fin natural, por el contrario, la finalidad interna al objeto mismo, está interna al objeto mismo. Pues el productor y el producto aquí se identifican, no hay algo exterior, sino que ello mismo se produce y productor y producto aquí se identifica. Él, el gato, el árbol, es un ser organizado que se organiza a sí mismo con fuerza configuradora interna, bildende Kraft, capaz también de curarse y reponerse. Pues lo que estaban buscando es que la finalidad y la subjetividad se haga ella misma naturaleza, se haga ella misma objeto. Por tanto, el todo, la totalidad, no está fuera del objeto. Y son las partes mismas de ese todo las que, como órganos, organizan la totalidad y a sí misma, siendo causa y efectos de sí misma y de la totalidad en relación recíproca completa. Un producto organizado de la naturaleza, dice Kant, es aquel en el cual todo es fin y recíprocamente también medio. En tercer lugar, un ser orgánico vivo es causa y efecto de sí mismo en el interior de la especie y engendra otros seres vivos, ya sea de manera sexuada o asexuada. Por consiguiente, la finalidad emigra hacia otro ser vivo, hacia otra materia, como fuerza configuradora que se propaga. Sie fortpflanzende, bildende Kraft. Es la vida la que engendra la vida. De nuevo aquí, aunque Kant no lo diga expresamente, encontramos el sentimiento, el éxito o el fracaso de la realización de esta finalidad interna del ser vivo es una fuente poderosa de sentimiento de placer y displacer, como lo hallamos en la comida, en la bebida, en el abrigarse o en la sexualidad, en la enfermedad o en la muerte. Esa forma o funcionamiento objetivo en la que opera una totalidad funcional como condición de posibilidad del objeto mismo, solo la podemos comprender desde la finalidad y la subjetividad, piensa Kant. La conclusión es que si un fin, una subjetividad, se hace naturaleza, se hace objeto, entonces aparece como un organismo vivo. Este se nos presenta como un fin natural objetivo. A partir de esa finalidad construimos otro concepto, otra comprensión de la naturaleza distinto del mecánico o del mecanicista. Y si eso ocurre con los seres vivos, también podríamos utilizar la finalidad para pensar nuestro propio cuerpo, emparentado íntimamente con los animales superiores, y colocar ahí, en nuestro cuerpo subjetivizado, objeto-sujeto, la unión real de naturaleza y libertad de sujeto y objeto. No lo dice así Kant, ni tampoco lo niega, aunque hay reflexiones de los años 90 y apuntes en el Opus Póstumo que apuntan hacia esa dirección. Por último, en la dialéctica del juicio teleológico, Kant muestra dificultades del uso de la finalidad en las ciencias naturales. Quede aquí apuntado el tema.